irse con los correos que adjuntaron, ¿verdad? Porque si no voy a tener que estar admitiendo aquí manualmente. Vamos a ver. Voy a poner entrada libre. Muy bien. Entonces pueden compartir el link si desean que algún amigo se una a la clase, ¿verdad? Entonces, origen de las palabras. De ahí podemos nosotros tomar la palabra anatomía, tome, ¿verdad? ¿Qué significa? Como podemos verlo acá, según sus raíces viene el prefijo ana, hacia arriba, sobre, contra, y el sufijo tome, ¿verdad? Que es un corte, ¿verdad? Esto vendría pues traduciéndose o integrando un corte en alguna dirección, ¿verdad? Por eso es que una de las prácticas que ustedes realizan en anatomía es la disección, ¿verdad? Disección de corazón, disección de ojo, porque es la forma en la que ustedes van a poner. Además, se dice que la anatomía, pues también es el contexto en el cual suceden muchas cosas, ¿verdad? En este caso, eh, el contexto en el que existen detalles anatómicos, podríamos decir, ¿verdad? Para esto existen tres métodos: la anatomía regional o topográfica, sistémica y la clínica o aplicada. Esto ya es su primera pregunta del primer parcial, ¿verdad? Siempre a puro tubo les preguntan la definición de una de estas tres, ¿verdad? Vamos a ver primero la anatomía regional o topográfica, que es aquella que considera la organización del cuerpo humano en función de sus partes o segmentos principales, ¿verdad? Eso quiere decir que vamos a ir estudiando estos segmentos individualmente, ¿verdad? La segunda es la anatomía sistémica, la cual se define como el estudio de los distintos sistemas orgánicos que funcionan conjuntamente para llevar a cabo funciones complejas, como puede ser la respiración, o aplicada, que subraya aspectos de la estructura y función corporales importantes para la práctica de la medicina, de las ciencias de la salud, podríamos decir, ¿verdad? Y que incorpora los dos métodos previos, que son la anatomía regional y la anatomía sistémica, para la clínica, ¿verdad? Cómo nosotros podemos llevarlo a la práctica. Es por eso que este último método es el que utiliza pues el libro de Moore, como vamos a mencionar más adelante, ¿verdad? Veamos el primer método, que es la anatomía regional o topográfica. Considera la organización del cuerpo en función de sus partes, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros vamos a tener un cuerpo principal, ¿verdad? Un cuerpo principal que va a estar conformado, va a estar compuesto de diversas partes, ¿verdad? Que sí, de cuello, tronco y los miembros, ¿verdad? Pero como bien mencionamos, este tipo de anatomía puede subdividirse en el estudio de distintas regiones, ¿verdad? O también podríamos mencionar áreas. Esa es la razón, ¿verdad? Podemos mencionar el tórax, el abdomen, el dorso, pelvis y periné, ¿verdad? De esta forma, nosotros vamos centrando nuestra atención en las estructuras, en los detalles anatómicos que se encuentran en las distintas áreas o regiones, ¿verdad?
Además, la anatomía regional es aquella que también reconoce la organización del cuerpo por capas. Y esta es una pregunta de examen, ¿verdad? Cuando les preguntan la anatomía regional, viene en el parcial, ¿verdad? Eh, ¿Cuál de los siguientes métodos de estudio de la anatomía humana considera la organización del cuerpo según capas? Es la anatomía regional. ¿Y en qué capas? Pueden preguntarse ustedes. Tres capas principales, ¿verdad? O generales, que son la piel, el tejido subcutáneo, que también se conoce como fascia superficial, y la fascia profunda, ¿verdad? Esto lo vamos a ir viendo en el transcurso de la clase. Eh, También es muy importante y muy preguntado en relación a la anatomía regional, la anatomía de superficie. ¿Qué es la anatomía de superficie? Podríamos decir que es parte de la anatomía regional, ¿verdad? Es aquella parte que se va a centrar en el estudio de la anatomía para así visualizar y recordar imágenes mentales. Estas son palabras clave, ¿verdad? Porque vienen en el parcial. De las estructuras que le dan contorno, ¿verdad? A la piel, ¿verdad? Y que son importantes para encontrar o identificar un hallazgo inusual. ¿Verdad? Mediante la palpación, ustedes van a poder tener una imagen mental de qué es lo que hay debajo de la piel, ¿verdad? ¿Qué es lo que le está dando el contorno a la piel en esa zona? Y así pues ustedes identificar un hallazgo anormal como podría ser hepatomegalia, ¿verdad? Esplenomegalia, que es el aumento del hígado en enfermedades pues infecciosas, ¿verdad? O la esplenomegalia, que es la eh, inflamación, el aumento de tamaño del vaso, ¿verdad? Entonces eso es importante. Después tenemos lo que es la exploración física. Ustedes tienen que saber qué es la definición de exploración física. Pues es la aplicación clínica de la ya mencionada anatomía de superficie. Esa es otra pregunta de examen, ¿verdad? Y esta pues se pone en práctica gracias a los distintos métodos semiológicos que ustedes conocen, ¿verdad? Obviamente en estos va a destacar la palpación, ¿verdad? Y como último aspecto que considera esta anatomía regional o topográfica, tenemos a las prosecciones y a las disecciones, ¿verdad? ¿Qué es una prosección? Prácticamente es una, o bueno, podemos explicar primero qué es una disección. Eso sería lo correcto, ¿verdad? Como ya vimos en la etimología, quiere decir corte, ¿verdad? Entonces, hacer una disección es hacer un corte, ¿verdad? Esto con la finalidad de relacionarnos con las estructuras anatómicas, ¿verdad? Por lo que se dice que la disección es el aprendizaje por medio de la práctica. Por eso ustedes hacen estas actividades en el laboratorio, ¿verdad? Como es corazón, ojo, riñón. Y entonces ustedes se pueden preguntar qué es una prosección o qué son las prosecciones. Igualmente es un corte o son cortes, pero que en este caso pues lo realiza un prosector, ¿verdad? Que es una persona que está eh, muy versada en la anatomía, ¿verdad? Como pueden ser sus docentes, ¿verdad? Como puede ser eh, este tipo de profesionales que trabajan en el INASIF, ¿verdad? Y que realizan pues este tipo de cortes eh, con finalidades forenses, ¿verdad? Entonces eso es importante. El siguiente tipo de estudio es el de la anatomía sistémica, ¿verdad? Como ustedes recordarán, estudia o es el tipo de estudio que se centra en los distintos sistemas orgánicos y que de esta manera nos permiten realizar funciones complejas. ¿Verdad? Aquí vamos a encontrar varios: sistema tegumentario, sistema muscular, sistema esquelético, articular y nervioso. El sistema tegumentario es aquel que va a estar conformado, por así decir, de la piel y de sus apéndices, ¿verdad? Recuerden que
la piel es el órgano más extenso que existe, ¿verdad? ¿Y cuáles son sus apéndices? Podríamos mencionar las uñas, las glándulas sudoríparas, el pelo, ¿verdad? Entonces esto es importante. Por lo tanto, el sistema tegumentario pues va a ser aquel que nos permite sensibilidad, ¿verdad? Que además proporciona cobertura al cuerpo humano, ¿verdad? Por lo tanto, es protección, ¿verdad? Pero también es contención de las estructuras que se encuentran dentro de, ¿verdad? Después tenemos al sistema muscular. El sistema muscular consta de tres tipos de músculos y esto es muy importante, ¿verdad? Creo que en biología lo vieron un poquito. El músculo esquelético, el músculo liso y el músculo cardíaco, ¿verdad? En el caso del músculo esquelético, nosotros vamos a decir de forma general, ¿verdad? Que es el que se encarga de movilizar y posicionar partes del organismo. Por eso es que lo encontramos muy presente en las extremidades, en el miembro superior, por ejemplo, en el miembro inferior para poder caminar. Mientras que el músculo liso y el músculo cardíaco van a ser dos tipos de músculos especializados, ¿verdad? En impulsar, expeler y controlar el flujo de líquidos o sustancias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un tipo de músculo o son tipos de músculos que se encuentran, por ejemplo, en los vasos sanguíneos, ¿verdad? Entonces, dependiendo de la presión arterial, estos fluidos, esta sangre, por ejemplo, pues puede eh, salir en mayor proporción, ¿verdad? O a mayor presión, valga la redundancia. Y pues también está el músculo cardíaco, que es el que se encuentra propiamente en el corazón, ¿verdad? Entonces también está encargado de impulsar la sangre hacia todo el cuerpo, ¿verdad? Entonces se podría decir que tienen características en común, aunque no son lo mismo, como lo vamos a ver más adelante. Después tenemos el sistema esquelético que está conformado de huesos y cartílago, ¿verdad? Por lo tanto, estas dos estructuras que conforman el sistema esquelético le van a dar forma, soporte y además representan, digamos que la zona, ¿verdad? En la que va a actuar el sistema muscular, ¿verdad? Eso quiere decir que estos músculos esqueléticos actúan sobre los huesos y el cartílago para producir movimiento, ¿verdad? Y además proporcionan protección, ¿verdad? Principalmente cuando hablamos de hueso. Después tenemos el sistema articular, que consta de articulaciones y de ligamentos. Estas estructuras van a conectar partes del cuerpo humano, ¿verdad? Y además representan puntos donde se establecen movimientos, ¿verdad? En el caso de las articulaciones. En último lugar tenemos al sistema nervioso que consta de sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central es el encéfalo y la médula espinal, mientras que el sistema nervioso periférico abarca una gran variedad de nervios, ganglios y terminaciones nerviosas. Estos dos componentes del sistema nervioso son pues muy importantes y trabajan en conjunto, ¿verdad? Para controlar, coordinar las funciones del cuerpo, ¿verdad? Capacitar al cuerpo humano para responder según lo que esté sucediendo, ¿verdad? Y además el sistema nervioso abarca también lo que son los órganos de los sentidos, ¿verdad? Como puede ser la vista, el olfato, ¿verdad? Etcétera. En último lugar, ustedes tienen que saber cuál es el campo de estudio de cada uno de estos. Algunos son muy obvios, ¿verdad? Por ejemplo, la dermatología, que estudia la piel y sus apéndices, por lo tanto, estudia el sistema tegumentario, ¿verdad? Un caso muy interesante es el de la miología. Como les comentaba, en anatomía es muy importante la etimología.
Si ustedes se van a buscar el significado de mio, quiere decir músculo, ¿verdad? Por lo tanto, es la ciencia que estudia al sistema muscular. Sistema esquelético, osteología, articular, artrología y sistema nervioso, neurología, ¿verdad? Y no hay mucho pierde, pero ojo que también es muy frecuente que en el primer parcial les pongan una de estas preguntas, ¿verdad? Ya sea, eh, ¿de qué consta cada sistema o cuál es el campo de estudio? Como les digo, hay algunos muy obvios, ¿verdad? Pero hay otros no tanto, ¿verdad? Por ejemplo, no sé qué tanto les suene la urología, ¿verdad? La ginecología o la andrología, que podríamos decir que es la más rara, ¿verdad? Vamos a ver algunos de estos, solo los más importantes para no perder mucho tiempo, ¿verdad? Porque hay bastante contenido que abarcar. El sistema digestivo, ¿verdad? O sistema alimentario también, consta básicamente de el tracto digestivo, o podríamos decir del tubo digestivo, que va desde la boca hasta el ano, y de los órganos y glándulas asociadas que se van a encontrar, pues en todo este trayecto, ¿verdad? Esto o estos son importantes para la ingesta o la ingestión, para la masticación, para la deglución, para la digestión y para la absorción de los alimentos, ¿verdad? Además, el tracto digestivo o tubo digestivo también se encarga de la eliminación de estos, ¿verdad? Y su campo de estudio es la gastroenterología. Podemos ver en el caso del sistema genital, hablando de esos casos que les digo que pueden sonar un poquito diferentes o raros, ¿verdad? El sistema genital o reproductor también va a ser aquel sistema que consta de las gónadas, ¿verdad? Los conductos y los genitales. ¿Qué van a hacer? Pues las gónadas, va a depender, ¿verdad? Si es mujer u hombre, ¿verdad? En el caso de la mujer, los ovarios. En el caso del hombre, los testículos. Estas gónadas son las que se encargan de producir las células sexuales, ¿verdad? Los ovocitos, los espermatozoides. Les mencioné también los conductos a través de los cuales, pues, a través de los cuales estas células, pues, tienen un recorrido, ¿verdad? Como puede ser el cordón espermático en el hombre, ¿verdad? Y los genitales que finalmente son los que posibilitan la unión de estas células, ¿verdad? En el caso de la mujer, el sistema genital o reproductor es estudiado por la ginecología, pero en el caso del hombre, la andrología, ¿verdad? Estas son preguntas de examen. A mí en particular se me dificultaba esta andrología de recordar, ¿verdad? Entonces, importante. Por último, vamos a mencionar al sistema circulatorio, ¿verdad? Que es un gran sistema, si lo queremos ver así, que consta de otros dos, miren, el sistema cardiovascular y el sistema linfático. El sistema cardiovascular se conforma a su vez del corazón y de los vasos sanguíneos, ¿verdad? Mientras que el sistema linfático consta de una red de vasos linfáticos, ¿verdad? O de nódulos linfáticos o de linfonodos, como sería lo correcto en tiempos actuales, ¿verdad? Ustedes pueden ver que en esta imagen encontramos el corazón y los vasos, ¿verdad? Y a la par se observan estas tramas de color verde que son igual de importantes, ¿verdad? Ya que se dice que el sistema linfático es como decir, pues el desagüe del cuerpo humano, ¿verdad? Le damos más atención al sistema cardiovascular, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que no sea importante el sistema linfático, ¿verdad? De hecho, es tan importante que suele ser la vía por la cual muchos tumores hacen metástasis, ¿verdad? O algo tan simple como cuando ustedes se enferman de gripe, ¿verdad? O tienen alguna infección respiratoria, lo primero que
que les pasa es que se les inflama un ganglio, ¿verdad? Entonces, pues así de importante son estos sistemas, ¿verdad? Esa es otra pregunta de examen. ¿Qué sistemas conforman al sistema cardiovascular, al sistema circulatorio, perdón? Entonces, importante, chicos. Muy importante esto también, vean, una aclaración fundamental. Ningún sistema funciona aisladamente, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos de sistemas pasivos, como pueden ser el sistema esquelético y articular, sobre los cuales va a actuar un sistema activo, como lo es el sistema muscular, ¿verdad? Para poder realizar funciones complejas, ¿verdad? De esta manera nosotros podemos hablar de un supersistema cuando combinamos estos pasivos con este activo, que se conoce como aparato locomotor, ¿verdad? Que es finalmente el sistema que nos permite movilizarnos, realizar acciones motoras, ¿verdad? Y que el campo de estudio es la ortopedia. ¿Verdad? Entonces esto es muy importante, ¿verdad? Ningún sistema funciona aisladamente. Aunque tuviéramos muchos huesos, muchos tendones, muchos ligamentos, perdón, aunque tuviéramos muchos huesos, muchos ligamentos, articulaciones, si no tenemos músculo que actúe sobre estos, pues no nos podríamos movilizar. Y en tercer lugar tenemos la anatomía clínica, ¿verdad? O anatomía aplicada, que recuerden es aquella que subraya los aspectos de la estructura y función corporales importantes para las ciencias de la salud, incorporando los dos métodos previos, haciendo hincapié en su aplicación, ¿verdad? Esta definición suele ser pregunta de examen. Después tenemos las diferencias entre sexo y género, que pues creo que ustedes están muy familiarizados con esto, ¿verdad? Así que vamos a continuar. Vamos a hablar de lo que es terminología anatómica y médica, ¿verdad? Es muy importante que ustedes sepan que en la práctica se van a encontrar con la terminología anatómica internacional y con los términos coloquiales. La terminología anatómica internacional va a ser aquella terminología que hace referencia a estructuras del cuerpo humano, ¿verdad? En el contexto de anatomía, pero que le asigna un nombre en base a su derivación del latín o del griego. Por lo tanto, encontramos que dentro de la terminología anatómica internacional vamos a tener nombres descriptivos, nombres por su localización y nombres por sus acciones, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que el nombre nos va a dar una idea de qué es o dónde se encuentra o cómo es una estructura. Eso versus los epónimos, ¿verdad? Los epónimos son prácticamente términos eh, o nombres propios, mejor dicho, que no dan una idea ni de la localización, ni de cómo son las estructuras, ¿verdad? Sino que generalmente se asocian a la persona que estudió por primera vez esa estructura, ¿verdad? O que descubrió, aunque no siempre se hace justicia a esto, ¿verdad? Algunos ejemplos pueden ser la tuba auditiva, que es el nombre correcto, ¿verdad? En terminología anatómica internacional, versus la trompa de Eustaquio, ¿vean? La arteria torácica interna versus la arteria mamaria interna, el ángulo del esternón versus el ángulo de Luis. Básicamente, pues son lo mismo, ¿verdad? Pero ¿cuál es su nombre correcto? Tuba auditiva, arteria torácica interna, ángulo del esternón, ¿verdad? Entonces eso es muy importante tenerlo claro porque en la práctica, como les digo, pues es frecuente que uno escuche este tipo de nombres, ¿verdad? En el hospital, de hecho, se usan muchos epónimos, ¿verdad? Porque es parte de la cultura médica. Así que hay que saber ambos,
¿verdad? Hay que conocer los dos y de hecho el libro, a pesar de que está basado en terminología anatómica internacional, en algunos casos pues les pone entre paréntesis los epónimos. Si tienen dudas, siéntanse con la libertad de levantar la mano primero, ¿verdad? Y pues las vamos respondiendo. De acuerdo a lo que acabamos de mencionar, pues encontramos aquí algunas estructuras, ¿verdad? En las cuales podemos ver la aplicación de la terminología anatómica internacional, ¿verdad? Por ejemplo, este músculo, vean, el músculo piriforme, vean, este es un nombre descriptivo porque quiere decir que tiene forma de pera, ¿verdad? Uno de los músculos más importantes del miembro inferior. Eh, este músculo, pues en su borde inferior, podemos encontrar una relación muy importante con el nervio más importante del miembro inferior o más grande del miembro inferior, que es el nervio isquiático. De hecho, muchos de ustedes que me imagino que tienen familiares o incluso ustedes, pues han padecido ese típico dolor de ciática radicular, ¿verdad? La causa principal es la compresión del nervio por parte del músculo piriforme, ¿verdad? Pero vamos a que por su forma, eh, nosotros le damos este nombre, piriforme. Otro ejemplo es el deltoides, que es uno de los principales músculos del hombro, ¿verdad? Este músculo deltoides, pues, hace referencia a la letra delta, ¿verdad? Por lo tanto, también es un nombre descriptivo. Un nombre por su localización puede ser este, el músculo temporal, en la región temporal. Y aquí tenemos el ángulo de Lewis o el ángulo del externo. Algunos de los ejemplos que les mencionaba. Entonces, eso es bien interesante, ¿verdad? Entonces, hay que saber que la terminología anatómica internacional le da prioridad al latín y en segundo lugar al griego, ¿verdad? Un ejemplo de eso puede ser la escápula, que no sé si tengo aquí una imagen, creo que no, pero la escápula es este huesito triangular que nosotros tenemos en la parte posterior del tórax, ¿verdad? A estas escápulas, recuerden que también algunos las conocen como omóplatos. En teoría es correcto, ¿verdad? Pero nosotros le decimos escápula porque la escápula viene del latín, mientras que el omóplato viene del griego. Entonces es más bonito decirle escápula, es más elegante. Hablemos ahora de lo que es la posición anatómica, ¿verdad? Esta también es pregunta de examen, siempre viene en el parcial de las siguientes, ¿cuál no corresponde a la posición anatómica? Y para eso pues tienen esta imagen, ¿verdad? En primer lugar, hay que saber que la posición anatómica es la posición que va a tener un individuo cuando se encuentra de pie. Cuando el individuo está de pie, en primer lugar, va a tener la cabeza, los ojos, la mirada, así como los dedos de los pies hacia adelante. Esa es la primera condición. La segunda condición es que los brazos se encuentren adosados, o sea, pegados a los lados del cuerpo, ¿eh? Con las palmas viendo hacia adelante. Tercera condición, miembros inferiores juntos y pies paralelos, ¿verdad? Entonces es muy típico que en el laboratorio, pues, alguno de sus docentes les diga como, bueno, pase adelante y adopte la posición anatómica y nos explica, ¿verdad? Cómo es la posición anatómica. Entonces ustedes vienen y dicen,
Bueno, en primer lugar, cabeza, ojos, mirada hacia adelante, al igual que las puntas de los pies. En segundo lugar, sus brazos pegados al cuerpo, con las palmas de las manos viendo hacia adelante, hacia anterior. Y en tercer lugar, los miembros inferiores juntos con los pies paralelos. Eso es fácil, ¿verdad? Pasa. ¿Alguna duda hasta aquí? Todo bien, gracias. Excelente. A veces voy muy rápido porque se van a dar cuenta que los contenidos son muy extensos y realmente 2 horas en algunos temas, en la mayoría de temas, me atrevo a decir, pues nos quedamos cortos. Principalmente en los primeros temas que ustedes van a ver, que son miembros. A la gran, esos son larguísimos, pero creo que les cae bastante bien iniciar con esto para que puedan entender conceptos como conformación, configuración, que espero que podamos abordar más adelante. Ahorita vamos a hablar de los planos anatómicos. Muy importantes, siempre vienen en el parcial también. Creo yo que de todo lo que hemos mencionado, tal vez esto es lo más preguntado, tanto en el parcial como en los laboratorios, ¿verdad? Porque se trata también en laboratorio de que ustedes puedan exponer, interactuar, discutir con los doctores y pues con sus compañeros, ¿verdad? Vamos a tener básicamente 4 planos imaginarios que van a describir o que se usan para describir la anatomía. En primer lugar, ustedes pueden observar al plano medio. El plano medio también se conoce como plano medio sagital, ¿verdad? El plano medio sagital, nosotros lo podemos observar aquí. La verdad es que solo sería agregarle una S, ¿verdad? ¿Y cómo distinguir, cómo ver este plano de otra forma, ¿verdad? Siempre apoyándonos en la etimología. Sagital, sagita. Sagita por etimología quiere decir flecha. ¿Vean? Entonces hace referencia a que un plano medio sagital o un plano sagital va a ser aquel plano anteroposterior, o sea que va de anterior a posterior, como si entrara una flecha, ¿verdad? En esta dirección, ¿vean? Esa es una característica, es anteroposterior. Es vertical, porque vean la extensión de este plano. Y pues como si fuera una flecha, atraviesa longitudinalmente la línea media del cuerpo. Vean, por eso es el plano medio sagital, ¿verdad? Pero también existen planos que son solamente sagitales, como puede ser este de acá. Vean, este plano sagital no pasa por la línea media, sino que atraviesa aproximadamente por la línea medio clavicular, ¿verdad? Entonces, por eso les puse acá, plano medio con el número 1, plano sagital 1.1. De cualquier forma, el plano medio sagital o el plano sagital divide al cuerpo en una mitad derecha, que es la que ustedes pueden ver acá, y una mitad izquierda. Entonces, hay que memorizar eso. Características de un plano medio sagital o de un plano sagital es anteroposterior, va de adelante hacia atrás, es vertical, como pueden observar acá, atraviesa longitudinalmente el cuerpo o la línea media del cuerpo, si hablamos del plano medio sagital, ¿verdad? Y divide al cuerpo en 2 mitades, derecha e izquierda, que es la pregunta pues más frecuente en los parciales. Porque también tenemos en segundo lugar al plano frontal o al plano coronal, ¿verdad? Estos planos frontales coronales van a tener también características, digamos que parecidas al plano sagital, pero pues no son iguales,
¿verdad? En primer lugar, nosotros podemos decir que los planos frontales también se conocen como planos coronales. Vean, porque hace referencia a las coronas, ¿verdad? O dividen al cuerpo como si una corona los partiera a la mitad, por así decir, ¿verdad? Por lo tanto, estos planos frontales o coronales también son verticales. Vean, van de arriba hacia abajo, ¿verdad? Atraviesan al cuerpo en ángulo recto con el plano medio, ¿verdad? Y por lo tanto, van a dividir al cuerpo en dos mitades, una mitad anterior, que es la que ustedes pueden ver acá, y una mitad posterior, que estaría por detrás, ¿verdad? Eso pues en contraste con el plano sagital que divide en una mitad derecha y en una mitad izquierda. Es muy común que en el parcial, si es la primera vez que están llevando la clase, pues eso se les confunda un poquito, ¿verdad? Pero si recuerdan sagita, flecha, se imaginan que una flecha les pasa a la mitad y dicen, ah, sí, derecha e izquierda. Frontal, anterior y posterior. Son las formas en que estos planos dividen al cuerpo. Llevamos dos. Bueno, de hecho llevaríamos tres porque vimos el plano medio con el plano sagital también, ¿verdad? Entonces nos quedaría uno más que es el plano transverso. Este plano transverso, su característica más llamativa es que ya no es vertical como los otros planos, sino que es horizontal. Vean, va a atravesar al cuerpo en ángulo recto con el plano medio y con el frontal, ¿verdad? De manera que se va a formar un ángulo de 90 acá, ¿verdad? Que es este que ustedes pueden observar. Por eso se dice que este plano atraviesa el cuerpo en ángulo recto respecto al plano medio. Por lo tanto, el plano horizontal también va a dividir al cuerpo en dos partes, pero estas partes van a ser una superior y una inferior. Entonces, preguntas de examen. Los planos transversos menciona el libro que también son conocidos por los radiólogos como planos transaxiales o axiales. También es pregunta de examen a veces, ¿verdad? ¿Cuál de los cuatro planos imaginarios anatómicos es conocido también como plano transaxial? El plano horizontal. El plano transverso, perdón. Recuerden que es el único plano que es horizontal. Los demás son verticales. ¿Alguna duda con los planos anatómicos? Muy bien. ¿Y cuál es el uso principal de los planos anatómicos? Se pueden preguntar ustedes. Describir secciones. ¿Y qué es una sección? Un corte, ¿verdad? Vamos a tener secciones longitudinales, secciones transversales y secciones oblicuas. Las secciones longitudinales, como su nombre lo dice, van a ser cortes, secciones que discurren a lo largo o paralelamente al eje largo del cuerpo o de alguna estructura. Por ejemplo, la pierna, vean, este es su eje más largo, ¿verdad? Su eje más largo no es este, vean, aquí es cortito, ¿verdad? Por lo tanto, este es un eje, una sección, perdón, longitudinal. Una sección transversal es un corte horizontal, ¿verdad? O una sección transversa, pueden decirle también, ¿verdad? Es un corte que se realiza en ángulo recto con el eje longitudinal que viene acá, por eso se forma acá un ángulo de 90 grados, ¿verdad? Y obtenemos pues cortes de este tipo. Y en tercer lugar tenemos a la sección oblicua. La sección oblicua es un corte
del cuerpo, de alguna parte de este, que no sigue un plano anatómico, no sigue el plano sagital como lo haría la sección longitudinal, no sigue el plano transversal como lo haría la sección transversal, em, sino que se puede hacer o se realiza, mejor dicho, em, de esta forma, pues particular. Oblicuo quiere decir como inclinado, ¿verdad? Entonces, esta es una sección oblicua, una sección que no sigue ninguno de los planos anatómicos que ya mencionamos. Entonces, eso es importante. Y en este punto aprovecho para hacerles un poquito de spam, aunque ya les he hecho bastante en el grupo, ¿verdad? El compendio que básicamente pues es una recopilación o una compilación, como pueden ver acá, de los resúmenes que yo realicé, que en años anteriores, los que pues están cursando la materia otra vez, pues sabrán que hay temas de los cuales no había resumen. Por ejemplo, pared posterior del abdomen, eh, por ejemplo, vísceras pélvicas, otro resumen que me faltó, mediastino, ¿verdad? Porque en su momento pues no me daba tiempo de hacerlos. Empecé a trabajar en la compilación de estos resúmenes y en la revisión de los resúmenes que ya les había compartido el año pasado, porque el año pasado les actualicé algunos, eh, como hasta qué tiempo, pues, porque bajo y todo eso. Entonces, les compartí a los de la octava edición que siguen estando relativamente válidos, ¿verdad? Hay algunos cambios, como les he mencionado en el grupo, pero la idea de este compendio es que tengan lo más actualizado, ¿verdad? Todos a la novena edición y pues es un apoyo, ¿verdad? Ya hicimos el primer pedido de 40 compendios y espero que puedan ser más. Todavía me pueden escribir, solo que la entrega sí sería, pues, tal vez en la semana del 20, porque sí hay que pedirlos con anticipación, ¿no? Entonces me pueden escribir al WhatsApp. Y también, pues, un poco de spam de tutorías, ¿verdad? Que todos los años, como les digo, este es mi quinto año impartiendo clases. El año pasado tuvimos tutorías presenciales, pero no sé qué tan interesados estén este año de recibirlas. Aquí les puse sobre las virtuales, ¿verdad? Que son grupales, un día por semana, que suele ser fin de semana, ¿verdad? 2 horas cada sesión, generalmente a las 4 como hoy, ¿verdad? De 4 a 6. Google Meet y pues la inversión de 80 quetzales semanales, perdón. Aunque si ustedes prefieren, pues también que sean clases individuales, personalizadas, por así decir, ya nos podemos poner de acuerdo en el horario que ustedes em, les parezca mejor, ¿verdad? Y podemos dar la clase, podemos ver el atlas virtual, podemos tener otro tipo de enfoque, ¿verdad? Yo me puedo adaptar a la forma en que ustedes estudien, siempre por Google Meet y pues aquí ya sería por hora. ¿Verdad? Como les digo, pues tengo 5 años ya dando clases, así que tengo cierta experiencia que creo que es una buena ventaja, ¿verdad? Entonces, pues me pueden escribir. Continuando con la clase, pues podemos hablar de los términos de relación y comparación, ¿verdad? Estos conceptos son también muy preguntados en el examen, ¿verdad? Y es muy importante saber que estos términos de relación y comparación son adjetivos. ¿Qué es un adjetivo? ¿Alguien que me pueda decir? Sí. ¿Qué bien escribió?
Exacto, sí, podemos decirlo así, palabras que describen, exacto. Eso es la síntesis de, del concepto de adjetivo. Es algo que nos da información de otra cosa, ¿verdad? Pero estos adjetivos, de ahí vienen, ustedes recordarán de la primaria, adjetivos calificativos, ¿verdad? Estos adjetivos se disponen o vienen en parejas opuestas que describen o comparan posiciones, ¿verdad? Ejemplos de esto pueden ser superior e inferior, ¿verdad? Superior, ¿qué quiere decir? Que una estructura se encuentra más cercana o más próxima al vértex o al vértice del cráneo, que es un punto craniométrico en la calvaria que indica el punto más elevado del cráneo, ¿verdad? ¿Y qué significa inferior? Una estructura que está más cercana a la planta de los pies, ¿verdad? Entonces aquí le sacaría un piecito más cercano a la planta de los pies, ¿verdad? Ejemplos de esos podríamos mencionar, pues, los cartílagos de la tráquea, ¿verdad? Primer cartílago es más superior al segundo, ¿verdad? Podríamos decir también que el pulmón derecho es más superior que el hígado. Otros conceptos, otros términos también que se utilizan mucho es craneal o son craneal y caudal. Estos son bien especiales porque se utilizan para indicar dirección, ¿verdad? Craneal quiere decir que una estructura se dirige hacia la cabeza o hacia el cráneo versus caudal, ¿verdad? Que también indica dirección, pero hacia los pies, ¿verdad? O hacia la región de la cola, que es el cóccix en el ser humano. Ejemplos de craneal y caudal, pues bien fácil, ¿verdad? En el caso de esta arteria que voy a cambiar de color para que se pueda ver. ¿Ven? Otros claves mamá los de eh, interna subclavia, ¿verdad? Pero si nosotros queremos dar un ejemplo de craneal, podemos hablar de la arteria vertebral, que es esta, ¿verdad? Esta arteria vertebral también nace de la subclavia y se va hacia arriba. Vean, es una arteria que va a participar luego en la formación del polígono de Willis o el círculo arterial de Willis. Por lo tanto, lleva un trayecto hacia el cráneo, va hacia arriba. Por eso nosotros decimos que es craneal. La arteria vertebral es craneal respecto a la arteria vertebral. ¿Qué estamos diciendo? Que lleva una dirección hacia el cráneo o hacia arriba respecto de la arteria que la origina, ¿verdad? Que es la subclavia o la primera porción de la subclavia para ser exactos. Entonces, no confundir esto. No utilizar superior como si fuera craneal ni inferior como si fuera caudal. Otros conceptos como pueden ser posterior y anterior o dorsal y ventral, hacen referencia a que en el caso de posterior, una estructura se encuentre más próximo a la superficie dorsal del cuerpo, ¿verdad? Hacia atrás, ¿verdad? Mientras que anterior quiere decir que una estructura se encuentra en la superficie ventral del cuerpo, ¿verdad? No confundir con rostral, no confundir anterior con rostral. ¿Qué quiere decir rostral? Dice el libro que este es un término que se utiliza
en lugar de anterior, ¿verdad? Para describir partes del cerebro que se encuentran más próximas al rostro, ¿verdad? O que se dirigen hacia el rostrum, les pone entre comillas, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros podríamos decir que el lóbulo frontal es más rostral que el lóbulo occipital, ¿verdad? Porque se encuentra este lóbulo más cercano a la cara, ¿verdad? Entonces, importante, no es lo mismo que anterior, ¿verdad? Porque recuérdense que rostral se utiliza para describir partes del cerebro. Nosotros podríamos decir, por ejemplo, que las cejas se encuentran anteriormente, ¿verdad? No rostrales porque, aunque sí se encuentran en el rostro prácticamente, no son parte del cerebro. Esas son las más importantes, no nos vamos a centrar mucho en algunas para poder ir abarcando más contenido, como les mencionaba. Esto nos lleva a lo que son los términos combinados, los cuales se utilizan para describir posiciones intermedias, ¿verdad? Por ejemplo, inferomedial y superolateral. Inferomedial significa más próximo a los pies porque dice ínfero, perdón, pero como también dice medial, más próximo al plano medio, ¿verdad? Mientras que superolateral es más próximo a la cabeza porque dice supero y más lejos del plano medio porque dice lateral, ¿verdad? Entonces, podemos ver ejemplos acá en las costillas, ¿verdad? Las cabezas de las costillas, que son las partes que se van a articular con las vértebras de la columna vertebral, podemos decir que se encuentran superolaterales, ¿verdad? O es la parte superolateral de la costilla, porque se encuentra arriba y lateral, ¿verdad? Mientras que inferomedial podríamos mencionar el cartílago costal o los últimos cartílagos costales, ¿verdad? Se encuentran debajo y cerca del plano medio. Y viene representado en este caso por el esternón. Entonces son ejemplos de los términos combinados. Tenemos términos relacionados también con la superficie o núcleo central del cuerpo humano. Ejemplos de estos son los músculos del dorso, ¿verdad? Que se disponen en capa superficial, intermedia y profunda, que en su momento pues van a ver los nombres de estos, ¿verdad? Entonces eso es importante. Vamos a hablar de los conceptos de proximal y distal, porque también son especiales. Estos conceptos, estos términos de relación y comparación se utilizan para hacer referencia a las extremidades, ¿verdad? En el caso de proximal, nosotros vamos a hablar de que una estructura es proximal cuando ésta se encuentre en primer lugar en los miembros, ¿verdad? Recuerden, ya sea miembro superior o miembro inferior, ¿verdad? Algo proximal es algo que se encuentra en el miembro o más cerca de la raíz del miembro. Vean dónde empieza este miembro, ¿verdad? Mientras que distal, vamos a decir que se encuentra más lejano de la raíz del miembro. Se utiliza mucho para describir, por ejemplo, lesiones, ¿verdad? Imagínense que, eh, no sé, es un paciente que recibió puñaladas, ¿verdad? Lo apuñalaron acá, en el brazo y en el antebrazo porque se intentó defender, ¿verdad? Entonces ustedes lo evalúan y determinan que tienen dos lesiones en el miembro superior izquierdo, una que es proximal
y que se encuentra en el brazo, y una que es más distal o la más distal que se encuentra en el antebrazo. Pero nosotros no vamos a utilizar los conceptos de proximal y distal para hablar, por ejemplo, de una costilla, de una vértebra o del cráneo. Recuerden que son conceptos exclusivos de las extremidades, proximal y distal. Después tenemos los términos de lateralidad. Vamos a ver estos términos y vamos a tomar un descansito después porque generalmente así lo hago, ¿verdad? Una hora de clase, 5 o 10 minutos de descanso para no saturarnos demasiado. Los términos de lateralidad son también parejas, ¿verdad? Adjetivos también, mejor dicho. Tenemos, por ejemplo, los riñones, ¿verdad? Que son bilaterales. ¿Qué quiere decir que una estructura sea bilateral? Que va a tener un componente derecho e izquierdo. Tenemos un riñón derecho, tenemos un riñón izquierdo. Dos, ¿verdad? Bilateral, dos. Unilateral quiere decir que vamos a encontrar una estructura solo de un lado del cuerpo, ¿verdad? Ejemplos, el vaso, este órgano de acá. ¿Vean? Después tenemos el concepto de ipsilateral u homolateral, como decía la octava edición, que recuerdo que el año pasado les hicieron problema porque decían que no era lo mismo, pero realmente ipsilateral y homolateral, pues sí es lo mismo. Son conceptos que hacen referencia a que algo ocurre en el mismo lado que otra estructura del cuerpo humano, ¿verdad? Por ejemplo, la mano y el pie, ¿verdad? Los dedos pulgares, vean, o los dedos uno, ocurren en el mismo lado, se disponen de la misma manera, pero ocurren en distintas partes, ¿verdad? Una en la mano y otra en el pie. Y contralateral, que sería a la que hace referencia esta imagen, al concepto que hace esta imagen, ¿verdad? Que dice que algo ocurre en el lado opuesto del cuerpo en relación con otra estructura. Por ejemplo, las palmas de las manos, ¿verdad? Cuando ustedes las pueden ver, cuando las confrontan, ¿verdad? Son contralaterales, ¿verdad? O la sínfisis del pubis, que es donde se unen las partes de los huesos coxales, ¿verdad? Tenemos partes contralaterales. ¿Hasta aquí alguna duda? Excelente. Entonces, solo les voy a dejar acá, antes de irnos a descanso, donde les puse la información de mi contacto para que puedan escribirme mientras. Aquí está. ¿Verdad? Esto es para las tutorías presenciales, ¿verdad? En las tutorías virtuales, se los voy a poner acá. 80 quetzales las 2 horas. ¿Verdad? Entonces descansemos de aquí a las 17 con 12 minutos, ¿verdad? Y continuamos la clase mientras me pueden escribir si quieren, pues, ir formando parte del grupo. ¿Verdad? Entonces nos vemos en unos minutos. Gracias.
Muy bien, amigos, entonces retomamos. Perdón que no les haya contestado a los que me escribieron. Al terminar la clase les voy a contestar. Así que vamos a retomar desde donde nos quedamos. Es una clase larga, la verdad, la primera, un montón de páginas. Términos de movimiento es lo que nos corresponde. Vamos a ver algunos, los más importantes, porque también son un montón y pues algunos son muy sencillos. Los términos de relación, pues van a describir, perdón, los términos de movimiento, ahora, como su nombre lo dice, describen movimientos, ¿verdad? Estos se van a disponer también en pares opuestos. Y este tipo de movimientos o este movimiento realmente ocurre en los miembros, aunque hay algunas otras partes no esqueléticas que presentan movimiento, como puede ser la lengua o los párpados que dice el libro, ¿verdad? También ocurre, por ende, en las articulaciones, en la lengua, la lengua, labios y párpados, que son esas otras partes que les decía, ¿verdad? Que no involucran hueso. Para esto es muy importante que ustedes conozcan primero qué son o cuáles son los ejes del cuerpo, ¿verdad? Que no son exactamente lo mismo que los planos, ¿verdad? Aunque comparten o pueden confundirse en algún momento, ¿verdad? Primero ustedes tienen que saber qué es un eje. Es básicamente algo sobre lo que gira el cuerpo, ¿verdad? O en el ejemplo del globo terráqueo, su eje lo está atravesando acá y a partir de ese eje, pues puede rotar, ¿verdad? Entonces el eje anteroposterior va a ser el eje que va a atravesar el cuerpo, vean, como su nombre lo dice, de anterior a posterior, ¿verdad? Perpendicular al plano frontal o coronal. Ustedes quédense con que va de anterior a posterior, pero es solo un eje, no es todo un plano. El eje transversal se dirige de lado a lado, vean, pero no es un plano. Y el eje longitudinal que va de superior a inferior. Ahora hablemos de los términos de movimiento, ¿verdad? ¿Cuáles vamos a encontrar acá? En primer lugar, la flexión y la extensión. Aquí ustedes pueden ver la flexión, ¿verdad? Y aquí ustedes pueden ver la extensión. ¿Qué es la flexión? Básicamente, la disminución del ángulo. Vean que ustedes pueden observar acá que se forma entre huesos o partes del cuerpo. Este es todo el ángulo en el que se puede mover esta extremidad, ¿verdad? En esta posición, ¿verdad? Pero la flexión indica disminuir este ángulo. Vean que sería solo lo celeste. Mientras que la extensión es aumentar ese ángulo. ¿Verdad? Vuelve a ser todo este de acá, ¿verdad? Entonces, esa es la definición de flexión y extensión, ¿verdad? La flexión y extensión ocurren en un plano sagital, en un eje transversal. Son preguntas de examen, ¿verdad? También está el concepto de hiperextensión, que es extender más allá de los límites una articulación o estructuras del cuerpo que generalmente pues se asocia a lesiones. Después tenemos la flexión dorsal o dorsiflexión y la flexión plantar, vean, son diferentes, ¿verdad? La flexión dorsal o dorsiflexión va a ser la flexión que se da en la articulación del tobillo, la articulación talocrural al subir una cuesta. Vean, menciona el libro. De manera que vamos a levantar del suelo la parte anterior del pie y los dedos. Vean, esta parte
va a estar más elevada. Y la flexión plantar es todo lo contrario, ¿verdad? En la flexión plantar, el pie y los dedos se doblan hacia el suelo, como la típica posición de Elvis, ¿verdad? Al ponerse de puntillas. Estas son preguntas de examen y que siempre se confunden, ¿verdad? Incluso llegan a fin de año y se cruzan, ¿verdad? Entre dorsiflexión y flexión plantar. Entonces, importante que se recuerden de estos ejemplos. Después tenemos la abducción y la aducción, conceptos muy importantes. Vean, la abducción es alejarse del plano medio, mientras que la aducción es acercarse al plano medio, ¿verdad? Tanto la abducción como la aducción suceden en un plano frontal, en un eje antero-posterior. Preguntas de examen. La flexión lateral, también conocida como inclinación lateral, es un movimiento que se puede hacer a la derecha o a la izquierda, ¿verdad? Esta flexión lateral es una forma especial de, o es una combinación, mejor dicho, o es un tipo, perdón, especial de abducción que se puede realizar en el cuello, en el tronco, ¿verdad? Puede suceder en dos partes, ¿verdad? Es un movimiento compuesto que involucra a las vértebras de la columna vertebral, ¿verdad? Entonces es importante. Inclinación lateral o flexión lateral se puede dar en el cuello o en el tronco. Luego, ¿qué es la circunducción? Que es esta que ustedes pueden ver acá. Su nombre les da una idea. Círculo. Un movimiento circular que involucra una secuencia de flexión, abducción, extensión y aducción o en el sentido opuesto. Aducción, extensión, abducción y flexión. Pregunta de examen, pregunta de parcial. Son movimientos que suelen ocurrir en la articulación del hombro o en la articulación de la cadera. Aunque ustedes vean que aquí se están moviendo los pies, ¿verdad? O los pies son los que realizan el movimiento circular. Realmente este movimiento se está articulando, se está produciendo aquí arriba, ¿verdad? En la articulación de la cadera o en la articulación coxofemoral, mejor dicho. La rotación la vamos a pasar porque es sencilla, ¿verdad? Pronación y supinación, fundamentales. A mí siempre se me confundían. No las entendía realmente. Para ustedes entender qué es la pronación o la supinación, tienen que partir de la posición anatómica. Vean, porque si no, ustedes leen lo que dice el libro y se confunden, ¿verdad? Entonces recuerden que en posición anatómica las palmas están viendo hacia adelante. Pronación y supinación van a ser movimientos rotatorios del antebrazo y la mano, ¿verdad? Por lo tanto, los huesos que participan son la ulna y el radio, principalmente los dos huesos del antebrazo. Se los simbolizo así. La pronación es que a partir de la posición anatómica, que es esta de acá, se va a girar el radio, de modo que la palma de la mano mira hacia atrás, ¿verdad? Como ustedes pueden verlo acá, o como sería esta de acá, mientras que la supinación, básicamente, la palma de la mano mira hacia la posición anatómica o hacia anterior. Esto ustedes, quiero ver si les puse una imagen, pueden hacer la analogía con decúbito supino y decúbito prono, ¿verdad?
diciendo que estando boca arriba, por así decir, pues esto sería lo correspondiente a la palma de la mano. Y pues el dorso del cuerpo del decúbito dorsal sería el dorso de su mano, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes se encuentran en posición anatómica, se puede decir que tienen de por sí ya una aducción, una ¿cómo sería? Sí, una supinación, perdón, ¿verdad? Cuando están en posición anatómica, tienen su extremidad superior o sus extremidades superiores en supinación, ¿verdad? Estos movimientos rotatorios también ocurren, por ejemplo, cuando ingresan una llave para abrir una puerta, ¿verdad? Al momento de girar, supinan en mayor o menor medida. Eversión e inversión también son conceptos que siempre les preguntan en el examen y siempre los confunden, ¿verdad? Entonces estos, mucho ojo. La eversión, nosotros vamos a decir que aleja la planta del pie del plano medio y la gira eh, lateralmente, ¿verdad? Mientras que la inversión va a acercar la planta del pie hacia el plano medio, ¿verdad? Como pueden ver acá, porque este es un pie derecho, ¿verdad? Eso quiere decir que hacia acá es el plano medio y hacia acá es lateral, ¿verdad? Entonces estas son preguntas de examen, eversión e inversión. Eversión aleja la planta del pie del plano medio, o sea que la intenta dirigir hacia lateral, mientras que la inversión dirige la planta del pie hacia el plano medio. Muy importante también hablar de protrusión y retrusión versus protracción y retracción. La protrusión y la retrusión son movimientos que se pueden hacer hacia adelante o que indican movimiento hacia adelante o hacia atrás. Pro, hacia adelante. Retrusión de retro, ¿verdad? La época retro, hacia atrás. Entonces, la protrusión y la retrusión suelen suceder en la mandíbula o en el mentón, en los labios o la lengua, ¿verdad? Ustedes pueden empujar hacia adelante su mandíbula o hacia atrás, al igual que pueden sacar la lengua, ¿verdad? Están protruyendo la lengua o la pueden regresar a su posición anatómica, ¿verdad? En el interior de la boca. Por ende, la estarían retrayendo, estarían haciendo retrusión. Pero entonces, ¿qué pasa con la protracción y la retracción? La protracción y la retracción van a ser términos que se utilizan para describir los movimientos anterolaterales y posteromediales que realiza la escápula. Vean este hueso del eh, que mencionamos al inicio de la clase, ¿verdad? Que representa la base sobre la cual actúa el miembro superior, ¿verdad? Em, por lo tanto, la protracción y la retracción hace referencia a hacer hacia adelante y hacia atrás la región del hombro exclusivamente, como la pueden ver en la imagen. Vean, protracción hacia adelante, retracción hacia atrás. La región del hombro es exclusiva del hombro, ¿verdad? O del cinturón del miembro superior, podríamos decirlo también, o de la cintura escapular, ¿verdad? Porque este es el hueso más importante. Elevación y descenso, creo yo que no es tan importante. Y aquí hay algunos ejemplos, ¿verdad? Por si alguien se recuerda qué posición indicaba pararse de puntillas, qué término de movimiento hace relación a pararse de puntillas.
flexión plantar. ¿En qué posición se encuentran los miembros superiores en esta imagen? ¿Quién me dice? En abducción, ¿verdad? Porque se están alejando del plano medio. Vean toda esta distancia. Y aquí en aducción, vean, porque están más próximos al plano medio. ¿Verdad? El decúbito supino y el decúbito prono, que les había mencionado. Muy bien. ¿Alguna duda con estos términos? Excelente, entonces hablemos de lo que son las variantes anatómicas. Aquí encontramos dos conceptos, lo que es un cambio anatómico y lo que es una anomalía congénita. El cambio anatómico es una variante anatómica, ¿verdad? En la estructura anatómica, esperado, por así decir. Por ejemplo, podríamos hablar de las venas, las arterias y los nervios. Nosotros decimos que las estructuras que más varían, vean aquí les puse más, son las venas. Las que menos varían son los nervios. Estas son preguntas de examen. Pero esa es la razón del por qué, pues a algunas personas se les nota más, les notan más las venas que a otras, ¿verdad? Pero es muy probable que, por ejemplo, el nervio óptico o el nervio isquiático o ciático, a pesar de que la morfología del físico de cada uno sea diferente, el recorrido sea muy similar, ¿verdad? Porque los nervios son las estructuras que menos varían de estas tres. Entonces, eso es importante y es pregunta de examen, ¿verdad? Otro ejemplo de esto puede ser la posición en la que se encuentra el apéndice, ¿verdad? Muchos de ustedes ya no tendrán su apéndice. Vean, en un 41%, el apéndice se encuentra retrocecal, detrás del ciego, que es esta parte del intestino grueso. Por eso lo observan aquí, punteado al apéndice, ¿verdad? Versus una anomalía congénita, que es una variante que puede estar presente al nacer o que se desarrolla poco tiempo después del nacimiento, ¿verdad? Y que generalmente sí se puede asociar a algo patológico, ¿verdad? Como persistencia de un ductus arterioso o algo así. Sistema tegumentario. Esto, si no estoy mal, lo retiraron del programa, pero es importante. Vamos a mencionar algunas características importantes porque recuérdense que dentro de los tipos de la anatomía que vamos a estudiar o que mencionamos al inicio, habíamos dicho que el cuerpo se reconocía según sus coberturas, ¿verdad? Piel, tejido subcutáneo y fascia profunda. Por lo tanto, tenemos que hablar de la piel, ¿verdad? Que es el órgano sensitivo más extenso, como les había mencionado, y que generalmente es un indicador de la salud de las personas, de los pacientes, ¿verdad? Tiene múltiples funciones como protección, ¿verdad? Contención, regulación térmica, ¿verdad? A través de glándulas sudoríparas y a través del sudor como tal. También nos permite percibir la sensibilidad y síntesis y almacenamiento de vitamina D. La piel va a tener dos capas principales, aunque son realmente tres, ¿verdad? La primera capa va a ser la epidermis, la segunda la dermis y debajo la hipodermis, ¿verdad? Que ya va a ser fascia profunda. Hablemos de la epidermis, ¿verdad? La epidermis es la primera capa de la piel, ¿verdad? La más externa, por así decir. Esta consta de epitelio queratinizado. Esta es su constitución, ¿verdad? Eso es muy importante, el concepto de constitución. ¿Qué es la constitución? La histología, el tejido de algo,
¿verdad? Entonces esa es la constitución de la capa más externa, ¿verdad? Esta epidermis es avascular. Eso quiere decir que no va a tener vasos nerviosos, no va a tener vasos sanguíneos, perdón, prácticamente en toda su extensión, ¿verdad? Sino que esta epidermis se va a nutrir a través de vasos que son más profundos. ¿Vean? Entonces eso es importante. Y tiene pues pocas terminaciones nerviosas. Aquí podemos ver la epidermis y la dermis, que es la segunda capa de la piel, la cual está constituida por colágeno y fibras elásticas. A diferencia de la epidermis, la dermis, que está más profunda, está ricamente vascularizada, tiene muchos vasos sanguíneos, tiene muchas terminaciones nerviosas. Allí se ubican los folículos pilosos y los músculos erectores del pelo, ¿verdad? Que son los encargados de la famosa piel de gallina. Además, la dermis es la capa de la piel en la cual se deposita la tinta cuando se realizan los tatuajes, ¿verdad? Si se hiciera en la epidermis, pues se descamaría prácticamente en unos días, ¿verdad? Pero no, la tinta del tatuaje es consumida por los macrófagos que se encuentran en la dermis y por lo tanto se preservan mucho mejor en el tiempo. ¿Qué son las líneas de tensión o las líneas de Langer? Estas líneas discurren en el cuerpo, en toda la extensión del cuerpo humano, como ustedes se pueden dar cuenta en esta imagen, pero discurren de diferente manera en cada región, ¿verdad? Por ejemplo, en los miembros, vean, estas líneas suelen ser longitudinales, por eso vienen acá así, en esta dirección. En el cuello y en el tronco suelen ser transversales. Vean, por eso vienen de esta manera. ¿Verdad? En los codos, las rodillas, los tobillos y las muñecas son paralelas. De hecho, son las zonas en las que son más irregulares porque aquí se da, por ejemplo, flexión y extensión. ¿Verdad? Entonces, lo más importante es que sepan cómo discurren estas líneas. ¿Por qué es importante saber en qué dirección discurren estas líneas? Porque en el caso de las heridas, por ejemplo, cuando ustedes suturen en algún momento en el hospital, van a obtener una mejor sanación de la herida si ustedes suturan, si ustedes cosen la piel a favor de las líneas de Langer, ¿verdad? Esa es la razón del por qué eh, la, la incisión que se hace en las cesáreas es como una carita así, ¿verdad? La famosa Fanestey, que se llama esta incisión. Una incisión transversal, porque en el tronco las líneas de Langer discurren de esta manera. Por lo tanto, va a sanar más rápido, va a sanar mejor, ¿verdad? En algunas cesáreas de urgencia, pues se opta por otro abordaje que es una incisión mediana o paramediana, ¿verdad? Que es en contra de las líneas de Langer. Por lo tanto, deja una cicatriz más grande. Es más difícil de sanar, pero también es más rápida, ¿verdad? En casos en los que los bebecitos ya están pues en sufrimiento fetal y tienen que evacuarse pues de la forma más rápida, ¿verdad? Pero para que vean que la aplicación de estos conocimientos es fundamental, ¿verdad? Entonces, líneas de tensión o líneas de Langer. Tenemos el tejido subcutáneo, hipodermis o fascia superficial. El tejido subcutáneo ya lo vamos a encontrar debajo de la piel, ¿verdad? Entre la dermis y la fascia profunda. El tejido subcutáneo va a estar constituido de tejido conectivo laxo y principalmente de grasa. Vean, el tejido subcutáneo es básicamente lo que uno conoce como la grasita, la lonjita,
¿verdad? Lo que uno conoce de esa manera. Pero además, en el tejido subcutáneo también vamos a encontrar una gran cantidad de glándulas sudoríparas, vasos sanguíneos superficiales, linfáticos y nervios cutáneos. En general, estructuras vasculonerviosas. Como les mencioné, hay mucha grasa. Por eso se dice que el tejido subcutáneo o fascia superficial es el mayor depósito de grasa en el cuerpo humano. También cumple funciones de aislante, ¿verdad? Aislante térmico y también almohadilla, ¿verdad? Por ejemplo, en regiones donde hay prominencias óseas, por ejemplo, al sentarse, ¿verdad? Tener más tejido subcutáneo, pues evita que las prominencias óseas del hueso sacro, digamos que nos lastima, ¿verdad? Esa es la razón del por qué estar sentados por mucho tiempo, principalmente si somos delgados, eh, es más incómodo. Hay que saber también que existe una tendencia, según el sexo, a almacenar tejido subcutáneo en diferentes zonas, ¿verdad? En el caso de las mujeres, eh, ellas tienden a almacenar esta grasa, ¿verdad? Esta fascia superficial en los muslos principalmente y en las mamas, versus los hombres, ¿verdad? Que tristemente tendemos a almacenar principalmente en la parte baja del abdomen, ¿verdad? Entonces, datos interesantes que nos da el libro. Esto de los retináculos lo vamos a pasar para poder abarcar más contenido. Y vamos a hablar ahora de las fascias, compartimentos faciales y espacios potenciales. Muy bien. Primero hay que saber qué es una fascia, ¿verdad? El libro lo define como un elemento que envuelve, compacta o aísla estructuras profundas del cuerpo. O sea, es una capa, es una membrana que envuelve, ¿verdad? Por ejemplo, podemos ver las fascias del abdomen. Vean que se van disponiendo eh, de la más externa a la más interna, ¿verdad? Esas son las características de las fascias. Ya vimos la fascia superficial, que es el tejido subcutáneo. Debajo del tejido subcutáneo, ustedes encuentran a la fascia profunda. La fascia profunda, como les dije, está bajo el tejido subcutáneo, tejido celular subcutáneo, ¿verdad? Eh, este, este, esta capa, ¿verdad? Es tejido conectivo denso, organizado, que no tiene grasa. Vean, a pesar de eso, la fascia profunda tiene un grosor variable y no vamos a encontrar fascia profunda en la cara. También eso es importante para el parcial. De la fascia profunda derivan otras fascias como puede ser una fascia de revestimiento. La fascia de revestimiento es una extensión de la fascia profunda que va a estar originándose de la superficie interna de la fascia profunda, ¿verdad? Dentro de las funciones de la fascia profunda, nosotros podemos encontrar que le presta origen e inserción a músculos. Vean, principalmente en los miembros, tanto superiores como inferiores. Se une al periósteo, es casi inflexible y también tiene la función de actuar como que fuera un retináculo, ¿verdad? Eso quiere decir que le permite cambiar la dirección, por así decir, o las fuerzas que se ejercen en zonas de mucha fricción, como puede ser el talón, ¿verdad? Otra función de la fascia profunda es que actúa junto con la bomba musculovenosa, ¿verdad? Que está presente en los miembros inferiores, ¿verdad? La bomba musculovenosa es básicamente la fascia profunda
más los músculos de las piernas, ¿verdad? Que contraen a las venas, ¿verdad? O las aprietan, por así decir, para evitar que se formen las famosas varices, ¿verdad? Entonces eso es importante. Por último, hay que mencionar que la fascia profunda va a dar origen también a los compartimentos faciales en los miembros, ¿verdad? Vamos a ver que en los miembros los músculos se van a distribuir en estos compartimentos. Vamos a tener algunos músculos que se encuentran en el compartimento anterior y otros que se encuentran en un compartimento posterior, ¿verdad? Entonces, muy importante. Esto lo vamos a pasar. Para hablar de las bolsas que vamos a encontrar en el cuerpo, ¿verdad? ¿Qué es una bolsa? Es un saco cerrado de membrana cerosa que se ubica generalmente en zonas en las que existe mucha fricción. Estas bolsas van a encontrarse colapsadas, ¿verdad? Por lo tanto, representan espacios potenciales. Cuando las bolsas se convierten en espacios reales, entonces hablamos de un proceso patológico. Por ejemplo, la bursitis. ¿Alguno en algún momento eh, tal vez sufrió algún traumatismo, algún golpe en la región del codo? En el codo encontramos muchas bolsas, ¿verdad? Eh, una bursitis, itis, esa terminación quiere decir inflamación, ¿verdad? Inflamación de la bolsa del codo, ¿verdad? Entonces, por un traumatismo, esa bolsa se convirtió en un espacio real y por eso es patológico, ¿verdad? Estas bolsas normalmente carecen de profundidad, tienen sus paredes en aposición, o sea que se encuentran pegaditas, ¿verdad? Y en su interior tienen una fina capa de líquido que proporciona movimiento libre eh, a las articulaciones o que favorecen al movimiento de las articulaciones. Vamos a tener diferentes tipos de bolsas. Las bolsas subcutáneas van a ser aquellas bolsas que se encuentran entre el tejido subcutáneo y la piel y las prominencias óseas, como puede ser las bolsas del codo que les mencionaba, ¿verdad? Que ya van a ver en el laboratorio de miembro superior que hay varias, ¿verdad? No hay solo una bolsa. Vamos a tener bolsas subfaciales, como su nombre lo dice, sub, debajo de la fascia profunda, la FP. Subtendinosas, que van a ser bolsas que se encuentran en relación a los tendones, ¿verdad? Facilitan el movimiento de los tendones sobre el hueso. Y también vamos a tener vainas sinoviales, que son un tipo especializado de bolsas alargadas que van a estar envolviendo a los tendones, ¿verdad? Y que cuando los están envolviendo, cuando los abarcan, van a atravesar algunos túneles que se forman, ¿verdad? Por ejemplo, que les ponía una imagen, el túnel del carpo, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver una vaina que va a estar envolviendo todas las estructuras que pasan en este túnel, ¿verdad? Es un tipo especializado de bolsa. Bien. Con esto llegamos al sistema esquelético. El sistema esquelético podemos dividirlo nosotros en dos partes funcionales, ¿verdad? Vamos a cambiar de color. Por un lado tenemos al esqueleto axial y por otro lado al esqueleto apendicular. Y vamos a aplicar nuevamente la etimología axial. Axial viene de axis y axis quiere decir eje. Por lo tanto, vamos a establecer una relación, ¿verdad? Porque el esqueleto axial se compone por los huesos del cráneo, ¿verdad? Por los huesos
del cuello, que son las vértebras y el dioides, este huesito de acá. Vean. Los huesos del tronco, que son las costillas, el esternón, ¿verdad? Y el hueso sacro. Si ustedes se dan cuenta, todas estas estructuras se encuentran siendo el eje del esqueleto, ¿verdad? Por eso esqueleto axial versus el esqueleto apendicular. Apendicular viene de péndulo. O sea, el esqueleto apendicular va a estar compuesto por todos aquellos huesos que penden, que cuelgan, ¿verdad? Como los huesos del miembro superior, ¿verdad? Como los huesos del miembro inferior. Entonces, esa es la diferencia deducida desde la etimología, ¿verdad? Esqueleto axial hace referencia a todos los huesos que se encuentran en el eje del cuerpo y esqueleto apendicular hace referencia a todos los huesos que penden, ¿verdad? Que cuelgan, como lo son los de los miembros. ¿Verdad? Diferencias pues interesantes y que se pueden deducir a partir de la etimología. Por cierto, en la carpeta que incluye el compendio hay un diccionario etimológico que les puede ayudar bastante para ver el origen de las palabras. Igual se los voy a pasar al grupo. Para que lo tengan ahí presente. Muy bien. Ahora hablemos del cartílago, ¿verdad? Vamos a hablar del cartílago y de los huesos, pero primero hablemos del cartílago, ¿verdad? El cartílago es un tipo de tejido conectivo, TC, semirrígido, no tan duro como el hueso, ¿verdad? Por lo tanto, tiene más flexibilidad. Vean. Suele aparecer en zonas muy puntuales del cuerpo humano, ¿verdad? Por ejemplo, en las articulaciones tenemos cartílago articular. Suele ser esta cobertura de las superficies articulares, ¿vean? Donde se establece el contacto, ¿verdad? Esto para disminuir la fricción. Por eso han escuchado que dicen, es que ya se me desgastó el cartílago de mi rodilla, ¿verdad? De hecho, ese cartílago tiene esa función, ¿verdad? De disminuir la fricción en las superficies articulares. Tiene la característica de que es avascular, por lo tanto, recibe sus nutrientes a través de difusión. Esta es pregunta de examen. Y por todo lo que hemos mencionado, se dice que cuanto más joven se es, más cantidad de cartílago se tiene. Esa es la explicación del por qué los bebés y los niños pues son más flexibles, ¿verdad? Un adulto difícil que pueda hacer esto, ¿verdad? Y también por eso es que a veces los niños resisten más los traumatismos, ¿verdad? Porque como son tan blanditos, absorbe el cartílago este impacto, ¿verdad? Entonces eso es interesante. Aquí pueden ver el cartílago del pollo, ¿verdad? Que todos lo hemos visto alguna vez. Después tenemos el hueso. El hueso es tejido conectivo duro, altamente especializado, que predomina, ¿verdad? Eso quiere decir que forma la mayor parte del esqueleto humano. Es el principal tejido de sostén, el cual tiene múltiples funciones, dentro de las cuales podemos mencionar soporte, ¿verdad? Para el cuerpo en general, protección, base mecánica, suele ser acción o punto de acción de palanca para ciertos movimientos, ¿verdad? También tiene la característica de que almacena sales, ¿verdad? Y también es formador de nuevas células gracias a la médula ósea que discurre en su interior, ¿verdad? Esas son todas las funciones de
el hueso. Vamos a adelantar esto porque por cuestión de tiempo estoy viendo que ya nos quedan menos de 10 minutos para hablar de los tipos de hueso. Esto es bien interesante porque el hueso necesita ser elástico en algunas zonas, pero en otras necesita tener gran rigidez. Por lo tanto, vamos a encontrar dos tipos de hueso: el hueso compacto y el hueso esponjoso, ¿verdad? Todos los huesos se componen de una delgada capa superficial de hueso compacto en torno a una masa central de hueso esponjoso. Ven, aquí afuera pueden ver el hueso compacto. Y esta parte interna es hueso esponjoso, que se ve así, literal esponjoso, ¿verdad? Pero que también se conoce como trabecular, porque estos puntitos asemejan trabéculas, ¿verdad? El hueso compacto es un tipo de hueso que se especializa en la fuerza. Es por eso que es muy común en los huesos largos, en los huesos de las extremidades, principalmente en las diáfisis o en los cuerpos de los huesos. Esta parte del hueso es la que más dura tiene que ser, porque es la que está más propensa a doblarse, ya que allí se insertan diferentes músculos, tendones, ¿verdad? Y ligamentos, por lo tanto tiene que ser dura. Mientras que el hueso esponjoso o trabecular parece tener funciones principalmente metabólicas, ¿verdad? Y presenta espículas o trabéculas, que son estos puntitos que ustedes pueden ver acá, que son más frecuentes en las epífisis, o sea, en los extremos del hueso. Vean. Entonces eso es bien interesante. Esto lo vamos a pasar para poder hablar de cómo se clasifican los huesos. Ya hablamos de los dos tipos de hueso, ¿verdad? Hueso compacto y hueso esponjoso o trabecular. Ahora, eh, la clasificación de los huesos según sus funciones, por así decir, ¿verdad? Esto es pregunta de examen y les va a servir todo el año, ¿verdad? ¿Cuál es la clasificación de los huesos? Tenemos 5. En primer lugar están los huesos largos, que son los que mencionamos. Los huesos largos tienen la característica de que son tubulares. Vean, aquí les puse una imagen para que se recuerden. Son tubos tubulares. Son huesos que se crearon para ser rígidos, para dar inserción a los músculos y a los ligamentos que se insertan en estos, ¿verdad? Ese es un hueso largo. Presentan múltiples detalles anatómicos, ¿verdad? Que pueden ser crestas, tubérculos, protuberancias. Y un ejemplo de un hueso largo es la tibia, ¿verdad? El húmero. Casi todos los huesos de las extremidades son huesos largos, ¿verdad? Tienen que saber que un hueso largo eh, hace referencia a aquel hueso tubular, pero que no necesariamente, por llamarse largo, tiene que tener una longitud importante, ¿verdad? Porque, por ejemplo, los huesos de la mano, ¿verdad? Las falanges, a pesar de que son huesos cortitos de longitud, siguen clasificándose como huesos largos, ¿verdad? Porque en ellos se insertan múltiples músculos y tendones, necesitan ser fuertes, ¿verdad? Esta clasificación de largos no quiere decir que a puro tubo tienen que ser bien extensos, ¿verdad? Sino que esta clasificación hace referencia a su forma y a su función, no a su longitud. En segundo lugar tenemos a los huesos cortos. Estos van a tener una configuración ya no tubular, sino cuboidea. Vean, pregunta de examen. Y se ubican únicamente en dos zonas. El primer lugar es el tobillo o el tarso y el segundo lugar es la muñeca o el carpo, ¿verdad? Pregunta de examen, pregunta de parcial.
¿verdad? ¿Cuáles son las únicas dos regiones donde encontramos huesos cortos? Tobillo y muñeca, ¿verdad? O tarso y carpo. En tercer lugar, tenemos a los huesos planos, mis huesos favoritos, porque tienen la función de ser protectores. Vean, por eso les puse aquí un escudo, ¿verdad? Por lo tanto, los vamos a encontrar en zonas muy puntuales, por ejemplo, el cráneo, este es el hueso frontal, vean, tiene la función de proteger el cerebro, ¿verdad? Por lo tanto, no puede ser un hueso largo, tiene que ser un hueso plano, ¿verdad? También la escápula es un hueso plano, porque tiene que proteger todas las estructuras que se encuentran en el mediastino, que son pues vasos que dan prácticamente al corazón, ¿verdad? Entonces, un hueso plano, su función es protección, recuérdenlo siempre. Después tenemos a los huesos irregulares, que son huesos que tienen formas diferentes a las ya mencionadas, ¿verdad? No son largos, no son cortos, no son planos. Literalmente son, como su nombre lo dice, irregulares. Por ejemplo, los huesos de la cara, ¿verdad? Si todos tuviéramos la misma forma de los huesos de la cara, pues prácticamente nuestras caras serían muy similares, ¿verdad? No es el caso, por lo tanto se consideran huesos irregulares. Y por último tenemos a los huesos sesamoideos. Son huesos que se forman, que aparecen en relación a ciertos tendones. Vean, un tendón es la parte blanca de un músculo, ¿verdad? Y en zonas donde hay también mucho desgaste, ¿verdad? Por lo tanto, modifican el ángulo de inserción tendinosa. Un ejemplo de eso es la patela, ¿verdad? O la rótula, que es el hueso sesamoideo más grande que existe. Sin embargo, también pueden aparecer otros huesitos, ¿eh? En puntos donde hay mucha fricción, ¿verdad? O donde los tendones cruzan extremos de huesos largos, ¿verdad? Zonas de mucho desgaste. ¿Alguna duda hasta acá? Muy bien. Nos resta hablar, pues, en el tiempo que nos queda, unos 5 minutos, detalles y formaciones óseas, ¿verdad? Esto básicamente es un glosario de conceptos que ustedes tienen que saber. Son 13, si no estoy mal, no como 20 o 22. Y pues es pura memoria, ¿verdad? Recuerden que en parte anatomía es de entender, si es cierto, pero pues ustedes son médicos y los médicos nos caracterizamos por tener buena memoria, ¿verdad? Entonces me parece adecuado que puedan memorizarse cada una de las definiciones de estos, porque en el parcial también les viene. De las siguientes, ¿cuál corresponde a la definición de capítulo? ¿Verdad? Entonces yo recuerdo que lo memorizaba así. Capítulo decía pequeña cabeza articular redondeada. Me imaginaba la cabeza de un bebé. Un capítulo, cabeza de un bebé, pequeña cabeza. Cóndilo, área articular redondeada semejante a un nudillo. Ustedes ven en el parcial nudillo y dicen, cóndilo. Vemos la definición de surco, una depresión alargada, ¿verdad? Ir memorizando por palabras clave. Por ejemplo, ¿qué otra tenía por acá? Recuerdo que habían algunas más. Sí, cabal. Protuberancia, abultamiento o proyección ósea. Trocánter, gran elevación, Roma. Yo sé que a veces son cosas que no tienen nada que ver, pero que al ir identificando esas palabras clave, pues a la hora del examen del parcial les va a ayudar, ¿verdad? Les va dejando huellas de memoria.
Tubérculo, vean, pequeña eminencia elevada. Y así, ¿verdad? Entonces, pues nos restaría todavía bastante. Tenemos todo lo que es desarrollo óseo, osificación intramembranosa, endocondral. eh, Tenemos también la vascularización de los huesos. De aquí diría yo que lo más importante para que ustedes puedan ir a repasar son las articulaciones. ¿Ven? Que pueden clasificarse según el modo en que se articulan o el tipo de material que los une, ¿verdad? Y pues yo tengo un video que está en Facebook y está en YouTube de las articulaciones del cuerpo, ¿verdad? Así súper explicado, son 12 minutos viendo todas las articulaciones que pueden identificarse en el cuerpo humano, ¿verdad? También parte del compendio incluye mapas como estos, ¿verdad? Donde están, vean, articulaciones sinoviales, fibrosas, cartilaginosas, los tipos que hay, sobre qué ejes actúan, eh, qué tipo de ejemplos encontramos, qué tipo de articulaciones, ¿verdad? Encontramos cuadritos como este, vean, están en el compendio. Todas las articulaciones del miembro superior, esternoclavicular, sinovial, encía de montar, radiocarpiana, sinovial, elipsoidea, ¿verdad? Entonces, pues igual yo les voy compartiendo un poquito de este material en el grupo, eh, pero eso ya lo van a ir viendo, ¿verdad? Mi recomendación ahorita es que vean el video y pues ahí también hay un video de conformación, configuración, constitución que les puede ayudar, ¿verdad? De ahí también es importante que vean los tipos de músculos, ¿verdad? Ya hablamos un poquito al inicio del músculo esquelético, cardíaco y liso. Tipos de contracción también siempre vienen en el parcial, refleja tónica, isotónica, isométrica. Funciones de los músculos también siempre vienen, cuáles son agonistas, fijadores, sinergistas, antagonistas, coaptadores. Y de ahí vasos sanguíneos, ¿verdad? Los tipos de arterias y los tipos de venas, ¿verdad? Que siempre vienen vénulas, venas medianas, venas grandes, con sus ejemplos. Por último, les restaría ver el sistema linfoide. Como les dije, pues son temas muy extensos. Así que creo que por aquí vamos a ir dejando la clase de hoy. Espero que les haya gustado. No sé si alguien tiene alguna duda. Todo bien, muchas gracias. Muy bien, chicos, entonces les deseo un buen inicio de año. Empiecen a estudiar esta semana de introductoria y empiecen a darle a osteología y artrología del miembro superior porque es un montón. Entonces, ya saben que para más información de clases, pues me pueden escribir. Les voy a dejar mi número en el chat para que me puedan contactar.